Sí, muy buenos días a todos. En esta ocasión vamos a estar estudiando la sección 7.3 del libro de texto titulada Fórmulas de ángulo doble, semiángulo y producto suma. Yo voy a estar discutiendo los primeros dos temas. El tercero se los voy a dejar como estudio independiente. Bueno, vamos a estar discutiendo las fórmulas de ángulo doble, fórmulas de semiángulo, también evaluación de expresiones que contienen funciones trigonométricas y hasta ahí. La última sección se las dejo como estudio independiente. ¿Okay? Ahora bien, bueno, vamos a comenzar entonces con las fórmulas de ángulo doble. Las tienen ahí, las pueden copiar. Vamos entonces a pasar a la pizarra para realizar el primer ejercicio, para poner en práctica estas propiedades, estas reglas, ¿verdad? Estas fórmulas. Estas son las fórmulas de ángulo doble. Observen que para la fórmula del seno de doble ángulo tenemos solamente una fórmula, es 2 seno por coseno, ¿ok? Para la del coseno del doble ángulo tenemos tres alternativas. Podríamos utilizar coseno cuadrado menos seno cuadrado. Fíjense que esta utiliza coseno y seno. Esta utiliza que seno solamente, el seno cuadrado, pero también tenemos una tercera alternativa que utiliza coseno solamente. Observen la de tangente. Tiene un tangente de x y en el denominador tangente cuadrado. ¿Okay? Bueno, muy bien. Vamos entonces a pasar al primer ejercicio. Fíjense del primer ejercicio. Tenemos Bueno, fíjense, nosotros queremos encontrar, por ejemplo, cuánto es el coseno de doble ángulo y también queremos encontrar cuánto es el seno de doble ángulo. ¿Ok? Observen, nos dan simplemente el coseno de x, esto es negativo 2/3, y nos indican que x se encuentra en el segundo cuadrante. ¿Ok? En el segundo cuadrante nosotros sabemos que coseno de x es negativo,
y que el seno de x es positivo, ¿verdad? Bueno, entonces, observen que en este caso, coseno de doble ángulo, nosotros podemos usar alguna de estas tres, ¿verdad? Pero como lo que nosotros tenemos disponible es simplemente coseno de x, fíjense que nos conviene entonces utilizar la tercera. Esta no nos conviene utilizarla porque nosotros no tenemos lo que es seno de x. Nosotros sí tenemos lo que es coseno de x. Esta expresión para el coseno del doble ángulo es la única que depende solamente de coseno de x, ¿verdad? Vamos a utilizar esa entonces. Tenemos aquí que coseno del doble ángulo es igual a 2 coseno, yo lo voy a escribir así en esta ocasión, convenientemente, porque ahora yo voy a reemplazar ese coseno de x por su valor. Esto es entonces 4 novenos multiplicado por 2 menos 1. Esto es entonces positivo, disculpen. Positivo porque es elevado al cuadrado, va a ser negativa. Esto es 8 sobre 9 menos 1. ¿Ok? Pero aquí buscamos denominadores comunes. Por lo tanto, esto es igual a negativo 17, positivo, esto es positivo. Fíjense, esto es igual a negativo 1 sobre 9. ¿Ok? Muy bien. Bueno, observen ese caso. Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar al seno. O sea, ya tenemos que, por ejemplo, el coseno de doble ángulo para este caso es negativo 1 sobre 9. Vamos a buscar ahora la del seno. Bueno, en la del seno no tenemos otra opción. Tenemos una única expresión. Por lo tanto, vamos a tener aquí que esto es el seno de doble ángulo es igual a 2 seno de x coseno de x. Entonces, ahora el coseno ya lo tenemos. Ya tenemos el coseno, que viene siendo negativo 2/3, pero lo que no tenemos es el seno. ¿Cómo nosotros podemos encontrar el seno dado que tenemos el coseno, ¿verdad? Y que sabemos dónde está localizado el ángulo, en qué cuadrante. Bueno, para eso lo que nosotros vamos a hacer es utilizar una identidad pitagórica. Fíjense, tenemos aquí coseno seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Entonces, fíjense aquí, tenemos ahora, por ejemplo, este coseno cuadrado lo pasamos hacia el otro lado. Luego tomamos la raíz cuadrada en ambos lados, con doble signo, ¿verdad? Con doble signo. Ahora bien, en el segundo cuadrante, ¿cuál debe ser o cuál es el signo de seno? En este caso es positivo, estamos en el semiplano superior, ¿verdad? Por lo tanto, descartamos la raíz negativa y sustituimos aquí el valor de negativo 2/3, donde está coseno de x, ¿verdad? Por lo tanto, esto sería el seno de x es igual a raíz cuadrada de 1 menos negativo 2 todo el cuadrado, ¿verdad? O sea, esto nos da igual a, por ejemplo, aquí tendríamos 4 sobre 9. Buscamos denominadores comunes, por lo tanto sería 9 sobre 9 menos 4 sobre 9, que es igual a raíz cuadrada de
5 sobre raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 9. La raíz cuadrada de 9 es 3. Por lo tanto, aquí vamos a obtener que esto es igual a raíz cuadrada de 5 todo sobre 3, ¿verdad? Raíz cuadrada de 5 todo sobre 3. Y es positivo. Bueno, ese es el seno. Ya una vez encontrado el seno, podemos ahora encontrar cuál es el valor de seno de doble ángulo. Aquí, por ejemplo, tenemos 2 por negativo 2 es negativo 4 por raíz cuadrada de 5 es tal cosa. Y 3 por 3 es 9. Perfecto. Entonces, este es el valor de el seno de doble ángulo. Por ejemplo, aquí, negativo 4, raíz cuadrada de 5 sobre 9. ¿Ok? Bueno, listo. Con eso hemos culminado este ejercicio. Vamos entonces a pasar al próximo. Observen este ejercicio. Nos piden escribir la expresión coseno de 3x en términos, estrictamente en términos de coseno de x. O sea, ¿cómo nosotros encontramos una expresión o una fórmula para coseno del triple ángulo en términos de coseno solamente? ¿Ok? ¿Cómo nosotros hacemos eso? Bueno, fíjense, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros tenemos que el coseno del triple ángulo es igual a ¿qué? Al coseno del doble ángulo más x, ¿verdad? Fíjense que 3x es lo mismo que ¿qué? Que 2x más x. Entonces aquí lo que vamos a emplear es la fórmula de suma de ángulos de coseno, que ustedes se pueden acordar de la clase pasada, que en ese caso, ¿verdad? Lo que nos daba era lo siguiente. Por ejemplo, vamos a escribirla por aquí para que ustedes la vean. En ese caso, nosotros teníamos que el coseno, vamos a escribirla por aquí, el coseno vamos a escribirlo con estos ángulos, de la suma de ángulos es igual a, fíjense, coseno del primer ángulo, seno del segundo ángulo, luego menos, si tenemos una suma, luego con menos que, menos seno del primer ángulo por coseno del segundo. ¿Ok? Y entonces eso es lo que nosotros teníamos por esta suma de ángulos. Ahora, observen, vamos a emplear esta formulita, la vamos a emplear acá, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que tenemos. De hecho, no era así, disculpen, era coseno, coseno. Era coseno, coseno, seno, seno. Coseno, coseno, seno, seno, ¿verdad? Eso es lo que nosotros teníamos. Bueno, vamos entonces acá. Utilizando esta fórmula ahora, nosotros tenemos lo siguiente. Fíjense, vamos a tener
coseno del primer ángulo, o sea, 2x, coseno del segundo ángulo, simplemente x. Si es una suma, vamos a tener una resta, ¿verdad? Ahora, tenemos seno del primer ángulo y seno del segundo ángulo. ¿Ok? Fíjense que ya nosotros tenemos adelantado este factor que está escrito en que en términos de coseno de x. Eso está muy bien. Ahora, ¿qué más deberíamos de hacer? Por ejemplo, aquí en esta fórmula del coseno de doble ángulo podríamos utilizar esta que está escrita estrictamente en términos de coseno de x. ¿Ok? Vamos a usar esa. ¿Se fijan? Entonces, aquí seno de doble ángulo, no nos queda remedio y utilizar la otra. ¿Ok? Y observen cómo aquí nosotros tenemos seno por seno, o sea, hay un seno cuadrado. ¿Ok? Aquí multiplicamos, por ejemplo, este por este y este por este, para entonces tener 2 coseno cúbico menos simplemente coseno, ¿verdad? Ahora, en este caso, vamos a tener negativo 2 seno cuadrado y coseno de x. Fíjense que ya tenemos dos términos que están escritos en términos de coseno de x. Este factor también es coseno de x. ¿Qué nos falta? Nos falta trabajar en en ese factor. Bueno, el seno cuadrado viene siendo igual, de acuerdo a la identidad pitagórica, ¿a qué? Viene siendo igual a 1 menos el coseno cuadrado. Por lo tanto, tenemos algo así. Y ahora lo que podemos hacer es distribuir. Vamos a distribuir. En este caso distribuimos así de esta manera. Y vamos a tener ahora 2 coseno cúbico menos coseno de x. Y ahora negativo 2 por 1 es negativo 2 y por coseno es 2 coseno de x. Negativo 2 por negativo es positivo 2 coseno cuadrado por coseno es coseno cúbico. Fíjense que aquí tenemos términos semejantes. Este término se combina con este término, ¿verdad? Sería ahora 4 coseno cúbico. Y este término se combina con este término, sería menos 3 coseno. 4 coseno cúbico menos 3 coseno de x. Observen que entonces esa sería nuestra expresión, ¿verdad? Esta sería nuestra expresión. 4 coseno cúbico menos 3 coseno de x. Muy bien. Bueno, ¿dudas o preguntas en este ejercicio? Cópienlo y vamos a continuar con el próximo. Bueno, queremos verificar la identidad, ¿ok? Decimos que la identidad es la siguiente, que el seno del triple ángulo sobre el seno de x
y coseno de x es igual a 4 coseno de x menos secante de x. Esto es secante. Muy bien. Bueno, en este caso, observen, este lado tiene la expresión más compleja. ¿Qué les parece si comenzamos con este lado izquierdo, y vamos a intentar llegar hacia el lado derecho? Observen, en este caso tenemos seno del triple ángulo, que esto es igual a seno y coseno de x. Este es el lado izquierdo. ¿Okay? Entonces, de nuevo, vamos a hacer la misma manipulación algebraica que anterior. Por ejemplo, tenemos que el seno del triple ángulo es igual al seno de doble más x, ¿verdad? Y todo esto es sobre seno de x, coseno de x. Ahora, ya aquí en este punto podemos invocar o podemos utilizar la fórmula de la suma de ángulos de seno, que sería entonces, por ejemplo, seno, coseno. Fíjense que si es suma de ángulo, en este caso se suma, ¿verdad? Estamos trabajando con la del seno. Es seno, coseno, coseno, seno. ¿Okay? Muy bien. Bueno, si utilizamos esta fórmula de suma de ángulos, entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a tener seno del primer ángulo. No creo que me va a dar espacio. Vamos a hacerlo acá mejor. Fíjense, vamos a tener seno del primer ángulo, coseno del segundo, más coseno del primer ángulo, seno del segundo. Y todo esto está sobre seno x, coseno de x. ¿Ok? Y bueno, lo que nosotros podemos hacer es cada uno de estos términos los podemos dividir por seno, coseno. ¿Qué les parece si en este punto, para ahorrar espacio, vamos a hacer eso? Fíjense, aquí tenemos seno de x, coseno de x, seno de x, coseno de x. ¿Ok? Entonces, observen, aquí tenemos coseno de x, coseno de x. Se cancelan. Seno de x con seno de x se cancelan. ¿Ok? Y ahora, en este caso, no nos queda más opción que utilizar esta única expresión para el seno de doble ángulo. Tendríamos entonces 2 seno de x coseno de x, todo sobre seno de x. ¿Ok? Bueno, entonces, en este caso, podríamos utilizar, por ejemplo, se me ocurre que podríamos utilizar, por ejemplo, esta de 2 coseno de x, 2 coseno cuadrado de x menos 1, ¿ok? Por lo tanto, aquí tenemos más 2 coseno cuadrado de x menos 1. Y como estamos dividiendo por coseno, ¿qué les parece si ahora dividimos aquí por coseno de x y por coseno de x? O sea, este coseno de doble ángulo se convirtió en toda esta expresión del numerador, pero como está dividido por un factor, pues entonces ese factor lo separamos en ambos términos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, fíjense de lo siguiente, que aquí cancela este coseno, nos quedamos simplemente con un coseno en el numerador. Aquí cancela este seno, por lo tanto sería entonces, de aquí tenemos 2 coseno de x, de aquí tenemos más 2 coseno de x. Y observen que esta es la identidad recíproca de la función de coseno, que es secante, ¿verdad? Y en este caso, 2 más 2 serían 4 coseno de x menos secante de x. ¿Ok?
Y observen que entonces este es el lado derecho, ¿verdad? Que es lo que nosotros queríamos obtener. ¿Okay? Ya con eso hemos culminado esta verificación, ¿verdad? Esta demostración. Bueno, copien el ejercicio para entonces pasar al próximo. Bueno, en el próximo ejercicio vamos a estar utilizando fórmulas para reducir o bajar las potencias. Observen estas fórmulas. En algunos casos nosotros nos encontramos con ya sea un seno de x cuadrado o coseno de x cuadrado y nosotros queremos pasar de un seno de x cuadrado a una expresión que tenga una función trigonométrica, pero elevado a la 1. ¿Okay? Entonces, de esa manera estamos reduciendo las potencias, ¿verdad? De cuadrado a 1. Observen. Fíjense que aquí el exponente ya es 1. ¿Okay? En algunas ocasiones esto es muy conveniente. Bueno, fíjense, nosotros queremos escribir esta expresión de seno cuadrado coseno cuadrado como primeras potencias, ¿ok? En este caso, primeras potencias de seno, ¿ok? Muy bien. Bueno, vamos entonces a trabajar con estas fórmulas. Observen, en este caso tenemos seno cuadrado, ¿verdad? De x y vamos a tener coseno cuadrado de x. Ahora, de inmediato utilizamos estas fórmulas para reducir el grado de la potencia, ¿verdad? De 2 a 1. Por ejemplo, en este caso podríamos tener algo así. El seno cuadrado sabemos que es 1 menos coseno cuadrado. Y el coseno cuadrado sabemos que es 1 más coseno del doble ángulo, ¿verdad? Tal cosa. Entonces aquí podemos distribuir en el numerador, por lo tanto tendríamos algo así como 1 por 1 es 1. Fíjense que esto es una multiplicación de dos binomios con los mismos términos, pero uno es por ejemplo, positivo
y el otro es negativo, ¿verdad? Uno es una resta y el otro es una suma. Por lo tanto, podríamos utilizar algo como esto. Por ejemplo, aquí tenemos, esto es 1 al cuadrado menos coseno cuadrado del doble ángulo, ¿verdad? Bueno, este cuadrado yo lo voy a escribir de esta manera. Lo voy a escribir así. ¿Por qué lo voy a escribir así? Bueno, no lo tengo que escribir así. Podemos dejarlo de otra manera. Vamos a ver. Y eso es lo que tenemos. En el denominador tenemos un 4. 2 por 2, 4. Muy bien. Bueno, hasta ahora lo único que hemos hecho es multiplicar o distribuir los numeradores, ¿verdad? Sabemos que 1 cuadrado es simplemente 1. Bien, se quedó así. Ahora bien, fíjense que todavía no hemos reducido la potencia a una primera potencia porque aquí hay un elevado al cuadrado. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos ahora a utilizar esta fórmula de coseno cuadrado, pero con este nuevo ángulo. ¿Ok? Observen. Vamos a suponer que aquí ustedes tienen un ángulo en vez de X, que ustedes tienen un ángulo que vamos a llamarlo beta, ¿verdad? Si ustedes escriben beta aquí, el beta se va a reflejar aquí, ¿verdad? Vamos a suponer que en este caso, este 2x es nuestro beta, ¿ok? O sea, si nosotros reemplazamos aquí beta por 2x, aquí vamos a tener entonces 2 por 2x, tendríamos que 4x, ¿ok? Esa es la idea. Observen, en este caso nosotros podríamos tener 1 menos, en vez de tener coseno cuadrado, vamos a tener 1 más coseno, habíamos hablado de 2 por 2x, que es 4x, todo sobre 2. Y todo esto sobre 4. Y ahora lo que nos hace falta es trabajar en estos términos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tendríamos 2 sobre 2, ¿verdad? O de hecho tendríamos un 1 menos un medio, ¿ok? Vamos a escribir los detalles. 1 menos un medio y luego, ¿qué más? Negativo coseno de 4x, todo sobre 2, ¿verdad? Y ahora todo esto sobre 4. Por lo tanto, aquí tendríamos, por ejemplo, vamos a tener, esto es 1 sobre 2, ¿verdad? Y multiplicado a 4 sería entonces ahora, por ejemplo, un octavo, ¿ok? Luego, menos coseno de 4x todo sobre 8, ¿ok? Y ya fíjense que esta expresión está escrita en términos de coseno y es una primera potencia porque esto es elevado a la 1, ¿ok? No nos dicen nada sobre el ángulo, pero sí nos dicen que tiene que ser en términos de coseno y tiene que ser una primera potencia. Y ya con eso hemos cumplido, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si pasamos al otro ejercicio? Aquí lo que quizás podríamos hacer es factorizar, por ejemplo, el 1/8. Eso lo podríamos hacer, no hay problema con eso. Bueno, dudas o preguntas hasta aquí, estudiantes. Ahora vamos a pasar a las fórmulas de semiángulo. Fíjense en estas fórmulas.
Bueno, estas son las fórmulas de semiángulo. Observen que ahora el ángulo está dividido entre dos, ¿verdad? Por eso le llamamos semiángulo. Ahora observen que, por ejemplo, la de seno y coseno, aquí tenemos un más, un menos. Eso tiene que ver, ¿verdad? Tenemos que tomar una decisión en dónde es que está localizado este semiángulo, en qué cuadrante, ¿verdad? Para nosotros tomar esa decisión, si es menos o si es más, ¿verdad? Si es positivo o negativo. Fíjense que es raíz cuadrada, ¿verdad? Cuando tenemos seno es con un negativo, cuando tenemos coseno se suma, ¿verdad? Y siempre es 1. En este caso se resta coseno de u, todo sobre 2, ¿verdad? En este caso se suma y todo sobre 2. La función de tangente, nosotros tenemos que, tangente de semiángulo, tenemos dos posibilidades, dos expresiones. Una es con una resta, 1 menos coseno, ¿verdad? Y la otra es con 1 más coseno, ¿verdad? En el denominador. Bueno, y eso es lo que tenemos. Vamos entonces a pasar a un ejercicio para poner en práctica esas fórmulas de semiángulo. Por ejemplo, un ejemplo podría ser el siguiente. Nosotros queremos encontrar el valor exacto de seno de 22.5 grados. ¿Cuál es ese valor exacto, verdad? O sea, ¿cuál es ese valor? Muy bien. Bueno, observen que nosotros decir seno de 22.5 grados, ¿verdad? Es equivalente a lo siguiente. Por ejemplo, 22.5 grados es la mitad de ¿qué ángulo? Por ejemplo, en este caso nosotros podríamos decir que es 45 grados entre 2. Fíjense que 45 entre 2 es 22.5, ¿verdad? Lo único que hicimos fue reescribir el 22.5. Ahora observen que ese numerador va a representar ¿qué? Lo que es nuestra u en estos argumentos, ¿verdad? Bueno, estamos usando la del seno. O sea que en este caso, utilizando esa fórmula, ¿verdad? La primera, vamos a decir ahora que esto es igual a, si tenemos 45 sobre 2, bueno, esto está donde en el primer cuadrante, ¿verdad? Estamos en semiplano superior, por lo tanto es positivo. 1 menos coseno de 45 grados, y todo esto es sobre 2, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que coseno de 45 grados es raíz cuadrada de 2 sobre 2, y todo esto sobre 2. Ahora bien, observen, este 2, ¿verdad? Vamos a buscar denominadores comunes, por lo tanto sería algo así, todo esto sobre 2, y luego este 2 se multiplica por este 2, ¿y qué tenemos? Tenemos algo así como 2 menos raíz cuadrada de 2, todo sobre 4. Pero raíz cuadrada de 4 viene siendo que 2, ¿verdad? Por lo tanto, tendríamos un medio multiplicado por 2 raíz cuadrada de 2. Este es el valor exacto de seno de 22.5 grados. Por lo tanto, aquí vamos a escribir que esto es positivo, un medio de raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2, ¿verdad? Fíjense que ahí tenemos unas raíces cuadradas anidadas, ¿verdad? Una dentro de la otra, ¿no? Muy bien. Bueno, copien el ejercicio entonces para pasar al próximo.
Bueno, observen el siguiente. Bueno, nos dicen encuentre tangente del ángulo medio si el seno de U es igual a 2/5 y U se encuentra en el segundo cuadrante. ¿Sí? Bueno, nos piden entonces encontrar esto, ¿verdad? Esa es la incógnita. Tenemos que tangente de U sobre 2, bueno, en este caso, si nos dan este seno, ¿verdad? Fíjense, nos dicen que U está en el segundo cuadrante, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, cualquiera de estas dos, ¿verdad que sí? Yo prefiero utilizar esta, en el sentido que aquí estamos bregando con un positivo, ¿verdad? Muy bien. Fíjense, entonces, aquí tenemos seno de U sobre 1 más coseno de U, ¿ok? Pero nos dicen que seno de U es ¿qué? 2/5, por lo tanto, aquí tenemos 2/5 sobre 1 más, tenemos que buscar lo que es coseno de U. Pero para encontrar lo que es coseno de U, vamos a utilizar una identidad pitagórica. Ya nosotros sabemos que, por ejemplo, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. De aquí que el coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado. Pero luego podemos que, por ejemplo, tomar la raíz cuadrada en ambos lados y obtener algo así. ¿Cuál es el signo de coseno? ¿Positivo o negativo? Bueno, nos encontramos en el segundo cuadrante, ¿verdad? En el segundo cuadrante estamos hablando de el lado izquierdo en el eje de X, en el eje de X, ¿verdad? Por lo tanto, en el segundo cuadrante nosotros sabemos que el coseno de X es negativo. Por lo tanto, tiene que ser ahora negativo, ¿verdad? Y aquí, ¿qué vamos a reemplazar? Vamos a reemplazar lo que es seno de X, ¿verdad? O en este caso, seno de U. Fíjense, aquí tendríamos 1 menos, y entonces aquí vamos a escribir 2/5, ¿ok? 2/5. ¿Ok? Entonces, y lo podríamos seguir trabajando acá. No hay problema con eso. Esto sería entonces, ¿verdad? Negativo, raíz cuadrada de 1 menos 2/5 al cuadrado. Y cerramos paréntesis, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, fíjense que aquí tendríamos 2/5 sobre, esto es negativo ahora, ¿verdad? Esto es negativo, negativo, raíz cuadrada. Tendríamos algo así como, fíjense que aquí sería entonces negativo, ¿verdad? 4 sobre 25. Pero 25 sobre 25, ¿verdad? ¿Qué se hace? 25 menos 4 nos da a 21. O sea que esto sería entonces 21 sobre raíz cuadrada de 25. Pero raíz cuadrada de 25, ¿qué viene siendo? Viene siendo, por ejemplo,
Aquí tenemos raíz cuadrada de 21 sobre 5, ¿ok? Y este 5 lo podemos buscar denominadores comunes, por lo tanto, podría ser algo así, algo como 5 y todo aquí, 5 raíz cuadrada de 21, todo sobre 5. Esto es una fracción compuesta, por lo tanto, compleja, una fracción compleja. Estos denominadores se cancelan y nos queda ¿qué? 2 y 5 raíz cuadrada de 21. Este resultado lo podemos racionalizar, ¿ok? Lo podemos racionalizar. Entonces, para obtener este otro tipo de resultado, vamos a racionalizarlo, así practicamos un poco, ¿no? Cuando nosotros tenemos un binomio en el denominador y nosotros queremos racionalizar, tenemos que multiplicar por el conjugado. En este caso, multiplicar por el conjugado es equivalente a 5 por raíz cuadrada de 21 y 5 más raíz cuadrada de 21. ¿Ok? En este caso, ¿qué vamos a tener? Bueno, voy a borrar aquí. En este caso tenemos lo siguiente. Sería entonces 2 por 5, 10 y 2 por raíz cuadrada de 21, 21, ¿verdad? Ahora, en este caso, en el denominador, ¿qué tenemos? Tenemos el cuadrado del primero, que es 5 al cuadrado, 25. Ahora, menos el cuadrado del segundo. Bueno, tenemos que el cuadrado de la raíz cuadrada de 21 nos da 21. 25 menos 21 es igual a ¿qué? Es igual a 25 menos 21 es 4. Pero aquí podemos simplificar, ¿verdad? Por el 2. Por lo tanto, este resultado al final nos viene dando, si lo escribimos aquí ya simplificado, ¿verdad? Sería algo así. Si 10, 2 y 4 se simplifican por 2, tendríamos entonces 5 más raíz cuadrada de 21 todo sobre 2. Y este es el resultado. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Muy bien. Siempre recuerden que en los libros, esta respuesta era la correcta, pero cuando ustedes comparan con la respuesta del libro, ustedes lo que van a ver que siempre la respuesta del libro, la expresión está racionalizada, o sea, no hay denominadores, no hay radicales en el denominador. ¿Ok? Muy bien. Bueno, copien el ejercicio entonces para pasar a el último ejercicio de esta sección, de este capítulo. Sí, de esta sección. Muy bien. Vamos a empezar a borrar acá. Bueno, ahora vamos a pasar al próximo subtema titulado Evaluación de expresiones que contienen funciones trigonométricas inversas. Bueno, en este ejercicio, por ejemplo, nosotros queremos escribir seno de 2 de esta manera, o sea, queremos encontrar una expresión, ¿verdad? Como
Bueno, fíjense, nosotros queremos escribir esta expresión del seno de 2 por coseno inverso como una expresión en términos de x, de solamente de x. ¿Ok? Tenemos que x está entre los valores de negativo 1 y 1. Bueno, aquí lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, seno de 2 coseno inverso de x. Bueno, lo primero que vamos a hacer es entender que cuando nosotros evaluamos una función trigonométrica inversa, esto es un ángulo. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces podríamos ir acá. Fíjense, nosotros podríamos tener ahora que decir, por ejemplo, que el ángulo es igual a coseno inverso de x, pero esto es equivalente a decir entonces que coseno del ángulo es igual a x. ¿Ok? Y en este punto podríamos utilizar triángulos rectángulos. Observen. Por ejemplo, si este es el ángulo, el coseno, que en este caso es el coseno del ángulo, que en este caso es x sobre 1, es que, por ejemplo, coseno del ángulo es el lado adyacente, ¿verdad? Por lo tanto, sería x y 1 viene siendo ¿qué? La hipotenusa. ¿Ok? Ahora, por el teorema de Pitágoras, nosotros tenemos que 1 cuadrado es igual a x cuadrado más b al cuadrado, ¿verdad? Ahora, vamos a despejar para b, por lo tanto, esto es 1 menos x cuadrado es igual a b cuadrado. Ahora tomamos la raíz cuadrada y tenemos más menos raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado y esto es igual a b. Entonces, observen que como esto es una cantidad absoluta, tenemos ahora positivo, por lo tanto b es igual a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ¿por qué hicimos eso? Porque eventualmente lo vamos a necesitar. No lo necesitábamos de inmediato, pero eventualmente sí, por eso lo hicimos. Bueno, entonces, observen ahora lo siguiente. Ya sabemos que esto es equivalente a decir seno de doble ángulo. O sea, esto para los efectos es igual a el seno de doble ángulo, donde este ángulo es igual a coseno inverso de x. ¿Ok? Ahora bien, nosotros ya sabemos una fórmula para el seno de doble ángulo. ¿Cuál es esa? Es igual a 2 seno del ángulo coseno del ángulo. El coseno del ángulo ya nosotros lo sabemos. El coseno del ángulo viene siendo, por ejemplo, x sobre 1, ¿verdad? Pero el seno del ángulo, por eso necesitábamos esto, ¿verdad? El seno del ángulo viene siendo ¿qué? La longitud del lado opuesto al ángulo sobre la longitud de la hipotenusa. Por ejemplo, sería aquí raíz cuadrada de tal cosa sobre 1. Bueno, observen que en este caso sería simplemente 2x raíz cuadrada de tanto, ¿ok? Y de esta manera encontramos una expresión, ¿verdad? Para este seno de 2 veces coseno inverso en términos de ¿qué? Puramente de x, ¿ok? Muy bien. Fíjense que esta expresión está definida siempre y cuando x esté entre estos valores, de lo contrario no está bien definida, ¿verdad? Muy bien, bueno, ya con esto hemos culminado la clase de hoy, estudiantes. Espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias.